Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga a cada uno. Vamos a iniciar este momento y vamos a primero venir en oración delante de nuestro Dios y suplicarle que al mismo tiempo utilice su palabra para hablar a nuestros corazones en esta noche. Oremos. Padre, te damos gracia infinita por el privilegio, Señor, y la honra que es cada semana, Señor, poder sentarnos y escuchar tu palabra. Poder, Señor, adorar tu nombre, poder también confraternizar con los hermanos, Señor, y relacionarnos y tener esa comunión que tenemos a través de tu Santo Espíritu, Señor, que mora en nosotros. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos en esta noche de predicar tu palabra y pedimos que tú nos guíes, que tú nos bendigas por medio de ella. Quiero pedirte primeramente, Señor, y de una forma encarecida, que tú tomes control de mis labios, Señor, y mi pensamiento en esa noche. Que sean tus pensamientos y tus verdades, Señor, tu palabra la que sea predicada en esta noche. Y cualquier cosa, Señor, que yo pueda agregarle o quitarle, evita, Señor, que yo lo haga. También pido, Señor, por mis hermanos, para que tú también utilices tu Santo Espíritu para mover sus corazones, Señor, que pueda ser tierra fértil donde tu palabra pueda ser sembrada, Señor, y germinar y dar frutos. Pero también te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a vivir de una forma que te honre y te glorifique en cada momento de nuestra vida. Gracias, Señor, por esa oportunidad. Gracias por tu palabra que tú nos has dado, por la salvación que tenemos en tu Hijo. Bendícenos, guíanos y acompáñanos, Señor, en este momento. Te lo imploramos en el nombre santo de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, hermano. Puede sentarse. Hay una frase popular la cual todos nosotros conocemos o hablamos o hemos escuchado en un momento, que dice lo siguiente: la esperanza es lo último que se pierde. Todos nosotros hemos escuchado esa frase. ¿Pero qué significa? Significa que no importa la desgracia o calamidad o dificultad por la cual nosotros estemos atravesando, siempre existe la esperanza, siempre existe el optimismo de que vendrán tiempos mejores, de que vendrá un día mejor. Es la esperanza de que nuestra situación puede superarse y puede mejorar. Y es fácil para nosotros poder relacionarnos con esta realidad. Obviamente no tengo que abundar mucho para describir en el mundo y la época en la cual nosotros vivimos, pero es claramente evidente que vivimos en un mundo donde reina el pecado y el pecado es celebrado al punto tal de que incluso lo correcto es menospreciado y tachado, donde la vida del hombre está siendo constantemente despreciada al punto tal que incluso se eleva la vida animal por encima de lo que es la dignidad de la vida del ser humano, donde largos son los meses de dolor y pocos son los días de alegría. Y yo no quiero, y no es mi intención, entristecerles a ustedes con medio de estos ejemplos o de estas verdades, pero más bien quiero formular una pregunta en sus corazones, y es: en este contexto en el cual nosotros vivimos, en este tiempo tan decayente, en este tiempo tan perdido, si se puede decir, ¿a qué es que nosotros nos aferramos? ¿Cuál es la esperanza a la cual nosotros nos aferramos? ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros a seguir adelante? ¿Qué es lo que nos alienta y nos dice que mañana va a ser un mejor día que ayer? Ciertamente la esperanza es lo último que se pierde, pero se puede perder. Se puede perder la esperanza cuando depositamos la esperanza en personas o en cosas que son falibles, que pueden fallar. Dígase, cuando depositamos la esperanza en los hombres o en los gobiernos en los cuales gobiernan por encima de nosotros. O cuando depositamos nuestra esperanza en la riqueza o recursos que tenemos a nuestra disposición, o incluso en nosotros mismos y nuestro conocimiento y habilidades. Y siempre que hagamos esto, siempre vamos a terminar con un sentido de desilusión y siempre vamos a terminar con un sentido de desánimo. Pero nosotros sabemos, y es la realidad, que como creyentes nosotros tenemos una mejor y una segura esperanza disponible. Una esperanza disponible a la cual hacemos bien en aferrarnos. Número uno, porque es infalible, y número dos, porque es inmutable, no cambia, no varía y no puede decepcionarnos.
Y es por esa noche que yo quisiera que nosotros veamos a esa esperanza, la cual el apóstol Pedro describe en Primera de Pedro, esa esperanza que se le llama una esperanza viva del cristiano. Y le voy a pedir que me acompañen precisamente a ese texto, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante. El título de este mensaje es precisamente ese, Nuestra esperanza viva. Y vamos a estar leyendo desde los versículos 3 hasta el versículo 9 del primer capítulo de Primera de Pedro. Esta noche vamos a ver 4 verdades de la esperanza viva que tenemos como cristianos. 4 verdades de nuestra esperanza viva. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3 dice así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Que el Señor bendiga su santa palabra. Vamos a dejar la lectura hasta ese versículo 9 y es el pasaje donde vamos a estar desarrollando el sermón de esta noche. ¿Cuál es aquella esperanza viva que habla el apóstol Pedro? ¿Cuáles son las características que nosotros vemos en este texto de esta esperanza, la cual muchas veces hemos escuchado y en cual el texto no es ajeno a nosotros, pero posiblemente no hemos desglosado o no hemos visto la imagen completa que el apóstol Pedro nos pinta en este pasaje? La primera verdad que nosotros vemos se encuentra en los versículos 3 y 4 y es el hecho que nosotros vemos el origen o el proceder de esta esperanza viva que nosotros tenemos. Y ese origen es nada más y nada menos que en Cristo Jesús. Es interesante cómo el apóstol Pedro comienza el versículo 3 diciendo: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva. Y lo que Pedro nos está enseñando aquí rápidamente es que la motivación de Dios, la motivación detrás de nuestra salvación es nada más y nada menos que la misma misericordia de Dios, la misma misericordia del Padre. El hecho que Dios haya frenado el castigo que nosotros merecíamos por nuestro pecado, la cual nosotros éramos justamente merecederos, pero no solamente refrenó el castigo que nosotros merecíamos, sino que también proporcionó una salvación para nuestras almas, las cuales nosotros éramos incapaces de salvar. Es por la buena misericordia de nuestro Dios que la salvación que nosotros disfrutamos ha sido posible. Pero yo quiero que escuchemos como lo dice el apóstol Pablo en el segundo capítulo de Efesios, lo cual describe rápidamente esa misericordia que en Dios obró a favor de nuestra salvación. Dice así el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, si quieren no lo busquen, yo lo voy a leer, pero dice lo siguiente. Hablando aquí de Dios, él dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Y fíjense cómo dice aquí el versículo 4. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y es interesante cómo el apóstol Pablo dice aquí que después de nosotros ver la tendencia en la cual nosotros veníamos viniendo, después de ver el hecho de que nosotros estábamos muertos, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, el hecho que nosotros estábamos viviendo según los designios y la dirección de Satanás, como dice el versículo 2, después del hecho de que nosotros estábamos siendo llevados por nuestro propio deseo pecaminoso, obedeciendo la voluntad de nuestra carne y de nuestra concupiscencia, en vez de seguir la voluntad del Señor, y como dice claramente, y éramos hijos de ira, es decir, justos merecedores de la ira de Dios. Y dice aquí que a pesar de todo eso, y gracias a que Dios es rico en misericordia, Dios decide pasar por alto esto por medio de Jesucristo y así entonces ofrecernos a nosotros la salvación y el perdón de nuestros pecados. Debemos siempre tener presente, hermanos, que no somos merecedores de esa esperanza viva. Esta esperanza que vamos a estar estudiando esta noche, no somos merecedores por cuanto nosotros somos pecadores y lo único que merecemos es el castigo de Dios. Pero gracias a su misericordia y gracias a su amor, hoy podemos hablar de esta esperanza y hoy podemos descansar y aferrarnos a ella. Pero no solamente dice aquí que Dios era misericordioso, sino que también nos habla acerca del sacrificio de Jesucristo. Dice el mismo versículo 3 nuevamente, dice, bendito el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La misericordia de Dios se hizo manifiesta en el sacrificio de Cristo Jesús. Gracias a la misericordia de Dios, Dios tomó la iniciativa de salvar a la raza humana de la condenación de pecado, pero fue gracias al sacrificio y la muerte de Cristo en la cruz que esto fue posible. En otra forma de decirlo, Cristo es el agente que hace posible que Dios cumpla su misericordia en nosotros. Cristo cargó nuestros pecados en la cruz, recibió nuestro castigo, sufrió nuestra muerte para que nosotros podamos entonces tener el perdón de nuestro pecado y la salvación de nuestra alma. Para que podamos morir al pecado y resucitar junto con Cristo a vida eterna. Y esta muerte que nosotros vemos aquí, este nuevo nacer que Pedro está describiendo en este versículo es precisamente lo que hizo Cristo. De hecho, la palabra que utiliza aquí el apóstol Pedro cuando dice que nos hizo renacer, solamente se menciona 2 veces en toda la escritura. Número 1 en este versículo y más adelante en el versículo 23. Pero cuando Pedro utiliza esta palabra que dice que nos hace renacer, lo que está haciendo referencia es a la conversación que tuvo nuestro Señor Jesucristo con Nicodemos en Juan capítulo 3. Y específicamente en el versículo 3, cuando el Señor Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y lo que Jesús le estaba enseñando a Nicodemo de ese nuevo nacimiento es el hecho que es indispensable nacer de nuevo. Es indispensable poder renacer para poder ver el reino de Dios. Solamente aquellos que han nacido de nuevo pueden participar y presenciar y esperar aquella gloria venidera. A diferencia de aquella persona que persisten en su rebelión, lo cual lo único que ellos pueden esperar en el futuro es la condenación y el sufrimiento eterno. Y es por esta razón que nosotros decimos claramente que esta esperanza viva de la cual habla el apóstol Pedro, esta esperanza viva solamente aplica a aquellos que han nacido de nuevo.
solamente aplica a aquellas personas que han reconocido su condición de pecador, que han clamado al Señor y al Padre para que perdone sus pecados, que sean limpiados por la sangre de Cristo y han recibido, o mejor dicho, han nacido de nuevo mediante la obra de Cristo en sus corazones. Y solamente aquellos que son llamados hijos de Dios pueden verdaderamente disfrutar de esa esperanza viva que habla el apóstol Pedro. Pero vemos más adelante que no solamente habla de su sacrificio, sino que también habla de su resurrección. Y esto es sumamente importante por la siguiente razón. La muerte de Cristo en la cruz ciertamente propició nuestra redención, es decir, nuestro perdón de pecado. Pero fue su resurrección que garantiza nuestra vida eterna y la resurrección de los muertos en el día postrero. De hecho, el apóstol Pablo dedica todo un capítulo en 1 Corintios, el capítulo 15, para explicarle a la iglesia de Corintios la importancia de la resurrección de Cristo. Pablo dice en el versículo 14, el mismo capítulo, dice que si Cristo nos resucitó, vana es nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Y después dice en el versículo 19, más adelante, dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y me encanta cómo la versión de las Américas presenta este mismo versículo y lo dice de la siguiente forma: si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, es decir, si solamente esperamos que Dios obre en nuestra vida presente y más nada, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Ciertamente la resurrección de los muertos es una promesa para nosotros. Ciertamente la resurrección de Cristo de entre los muertos es nuestra garantía de que algún día cuando nosotros muramos no vamos a morir, sino, como dice la palabra, simplemente dormiremos. Y llegará el momento en la manifestación de Cristo cuando vamos a ser resucitados y vamos a estar vivos y seremos resucitados junto con Cristo y seremos como Cristo. Es una esperanza viva por el simple hecho de que Cristo está vivo y Cristo es nuestra esperanza. Tan pronto que Cristo esté vivo, también lo estará nuestra esperanza. Y esta esperanza no es como cualquier otra esperanza que el mundo puede ofrecer. De hecho, es increíble la descripción de esa esperanza que el apóstol Pedro, mediante la inspiración del Espíritu Santo, dice en el versículo 4, cuando dice: para que fuimos nacidos para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Aquí la palabra salvación, o mejor dicho, la herencia que nosotros tenemos aquí, Pedro la describe de esta forma. ¿Y qué significa cuando él está diciendo esto? Número uno, lo que tenemos que ver es que esta esperanza es nuestra. Pedro está utilizando aquí la palabra herencia. Y esa palabra herencia es interesante por la siguiente razón. Y perdóneme si lo pronuncio mal, la Septuaginta, es una palabra un poco difícil, y le explico, es básicamente la traducción oficial del hebreo al griego utilizado por los judíos. Y esta traducción de las Escrituras, que es una de las más antiguas que se conoce, utiliza esta misma palabra para describir la herencia de la tierra prometida de Israel. Es decir, la tierra que Dios en su soberanía y en su poder le dio al pueblo de Israel para que se enseñorease y sea de su posesión. Y es esta misma palabra que está utilizando Pedro y que nos está enseñando a nosotros de que esta herencia ciertamente es nuestra. Y no solamente es nuestra, sino que es incorruptible. O sea que no puede ser corrompida. También es incontaminable, que no puede ser contaminada. Y por último dice que es inmarcesible, lo cual significa que no puede marchitarse. O sea que esta esperanza está segura y protegida de cualquier amenaza externa, pero también de cualquier amenaza interna.
y está preservado por toda la eternidad. Ciertamente nuestra esperanza que tenemos en Cristo es completamente diferente a cualquier esperanza que podemos encontrar en el mundo. Es diferente porque está fundamentada en Dios y no está fundamentada en los hombres. Porque a diferencia de Dios, los hombres sí somos corruptibles. Los hombres sí somos contaminables o podemos ser contaminados. Y los hombres también somos marchitables y podemos marchitarnos y morir, como bien sabemos. Cristo es nuestra esperanza, y una esperanza que promete todo lo que nosotros necesitamos, pero que a la vez es diferente de todo lo que nosotros conocemos. Es una esperanza cuyo promotor es Dios mismo en persona. Y es aquí la zapata o el fundamento de nuestra esperanza viva. Pero Pedro sigue desarrollando esa esperanza y ahora nos enfocamos en la segunda verdad. Vimos ahora su origen, pero ahora vamos a ver su garantía, y se encuentra en el versículo 5. Dice así, dice, que sois guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Cuál es la garantía de esta esperanza viva? Sencilla, el poder de Dios. El poder que obra de parte de Dios. Número uno, nosotros vemos que esta esperanza está guardada en Dios. Y es maravilloso porque está guardada en el lugar más seguro que existe en todo el universo. Nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a depositar nuestras esperanzas en lugares, que son vulnerables. Dígase, estamos acostumbrados a depositar nuestra esperanza en un banco, el cual puede ser propenso a quebrar, como ya hemos visto en varias ocasiones. O depositamos nuestra esperanza en una tierra o en una propiedad, la cual también es propensa a ser hurtada o robada. O depositamos nuestra confianza en personas, incluso personas que son cercanos a nosotros y que consideramos queridos. Pero incluso la persona más cerca a nosotros también es propensa a traicionarnos. Pero Dios es la única fortaleza impenetrable. Dios es el único lugar en todo el universo, en toda la creación, donde verdaderamente podemos encontrar protección y seguridad. Me encanta la palabra del salmista cuando él habla acerca de la protección que tiene el Señor sobre él y de lo seguro que él se sentía del Señor. Y dice lo siguiente el salmista en el capítulo 46 de Salmos. Dice así, versículo 1. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Básicamente el salmista está describiendo una catástrofe natural a escala mundial. Y él dice, aunque todo el mundo colapse, aunque todos los cielos y toda la creación colapse, yo estoy seguro y el Señor es mi fortaleza y mi auxilio y mi amparo. Ciertamente nosotros podemos encontrar seguridad y saber que nuestra esperanza está guardada y protegida en Dios. Está guardada de los ataques externos, dígase del enemigo y del mundo, pero también está guardada de ataques internos, dígase del pecado que habita entre nosotros, de nosotros mismos, que si bien dependiera de nosotros, nos descalificaría y no nos haría aptos de recibir esa esperanza. Pero el poder de Dios es maravilloso, incluso para protegernos de nosotros mismos. Un comentarista que hablaba de este pasaje dice lo siguiente, y pienso que es muy relevante. Dice así: nada puede arrebatar esta esperanza de nosotros, y nada puede arrebatarnos de esta esperanza. Esta esperanza está doblemente
asegurada. Está asegurado de que venga alguien y nos la quite de nosotros, pero está también asegurado de que venga alguien y nos quite a nosotros de ella, porque Cristo, porque Dios mediante su poder lo ha asegurado. Pablo dice en Romanos 8, 38 y 39, lo dice obviamente de la mejor forma posible: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Y si acaso se le olvidó mencionar algo al apóstol Pablo, él dice: y ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si esa es la promesa que vemos en su palabra, cuánto más segura nuestra esperanza está en Cristo. Pero no solamente vemos de que está cuidada en Dios, pero también dice que es mediante la fe. Como dice claramente el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Por la fe está haciendo referencia a la fe que hemos profesado en Cristo Jesús como Señor y como Salvador. Y esto es algo hermoso que tenemos, hermano. Esa fe que está en nosotros es un voucher, por así decirlo, que nos garantiza la seguridad de nuestra vida eterna, que nos garantiza la seguridad de nuestra esperanza. Es la evidencia de esto, el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y Pablo nuevamente dijo en Efesios capítulo 1, 13 al 14, hablando del Espíritu Santo, dice lo siguiente: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Y es sumamente interesante lo que significa la palabra arras. Y lo que significa, o la idea que tiene, es de hacer un depósito como una garantía. Y lo que está diciendo aquí es que el Espíritu Santo es aquel depósito, es aquel voucher, es aquella garantía que nosotros tenemos morando dentro de nosotros, que nos asegura que nuestra herencia está guardada en Dios y que nuestra herencia, nuestra esperanza está viva y es segura. El Espíritu Santo que mora en nosotros. Hermanos, podemos descansar sabiendo que nuestra esperanza está depositada en el mejor banco de todo el universo, que es Dios. Y no hay nada que pueda revocar esa esperanza, porque Cristo es nuestro garante. Y el certificado que tenemos aquí en la tierra, que nos convalida esa seguridad, es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Por ende podemos estar completo y plenamente seguros que nuestra esperanza está guardada por el poder de Dios. Pero tercero, y aquí es donde las cosas se ponen interesantes, no solamente vemos el origen de la esperanza, no solamente vemos la garantía de esa esperanza viva, pero ahora el apóstol Pedro nos enseña el modus operandi de esta garantía. ¿Y qué quiero decir con esto? El hecho de que de esta esperanza es necesario que haya en nosotros un cambio, una preparación hasta que nosotros podamos disfrutar de esta esperanza. Y esto lo dice Pedro en los versículos 6 y 7 del texto que leímos. Dice así, dice el apóstol Pedro: en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversa prueba, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Cristo Jesús. Básicamente, hermanos, existe un problema. Y este problema es que nosotros no estamos listos para recibir esta esperanza. No estamos listos todavía para recibir esta herencia. Y es necesario que Dios trabaje en nosotros. Es necesario que Dios trabaje en nuestra vida y en nuestros corazones para prepararnos para aquel día en el cual nosotros podamos disfrutar de esta esperanza viva.
Y Pedro nos está enseñando que es por medio de las pruebas que Dios nos va a preparar. Que es mediante las pruebas y la tribulación, en la cual describe en el versículo 6, que son necesarias si queremos estar listos y preparados para la manifestación de Cristo Jesús. Pedro nos enseña 3 cosas de estas pruebas que es necesario a la cual nosotros seamos sometidos. Número 1, Pedro nos enseña acerca de la duración de esta prueba. Y dice aquí el versículo 6, la primera parte, que estas pruebas son por un poco de tiempo, en lo cual vosotros alegráis aunque por un poco de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente, cuando el apóstol Pedro está hablando de un poco de tiempo, no está haciendo referencia a una regla de medida, dígase días o meses o años. Y hay 2 razones principales por las cuales no podemos pensar de esta forma. Número 1, el apóstol Pedro, y lo dice en el versículo 1, le está escribiendo a un conjunto de hermanos judíos que habían sido esparcidos por toda la zona debido a la persecución. De hecho, en el versículo 1, él les dice que él está escribiendo a los expatriados en Ponto, Galacia, dice aquí también en Capadocia, en Asia y en Bitinia. O sea, es imposible que el apóstol Pedro conociera la situación por la cual cada uno de estos hermanos estuviera pasando en ese momento de su vida. Es imposible para el apóstol Pedro saber cuánto tiempo ha recurrido en la vida de esos hermanos para decirles a ellos entonces, aguanten un poco más porque ya la tentación o la prueba está por terminar. Y número 2, tampoco el apóstol Pedro tiene conocimiento del futuro. Número 1, sabemos que Dios en su soberanía y en su omnisciencia es quien determina la duración de la prueba en la vida de cada persona. Y Pedro no puede garantizar el tiempo en cual una prueba durará. Solamente Dios puede tener ese poder. Y para Pedro hacer tal afirmación sería simple y llanamente engañar a sus lectores. O sea que cuando Pedro está diciendo de que esta prueba es momentánea o por un poco de tiempo, no está diciendo en periodo de meses, días o años. Más bien lo que está haciendo Pedro es una comparación de que en vista de la eternidad y en vista de nuestra existencia en toda la eternidad, el tiempo que vamos a estar aquí en la tierra, aunque sea toda nuestra vida, es más que un poco de tiempo. Es más que un breve momento, como dice aquí. La palabra de Dios dice en Santiago 4, versículos 13 y 14, dice lo siguiente: vamos ahora a lo que es decir, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Básicamente no podemos calcular nuestras pruebas en base a tiempo o días o meses o años. Pero lo que hace el apóstol Pedro, y es correcto que nosotros hagamos también, es ver la duración de nuestras pruebas en base o en contraste a la eternidad. Pero no solamente nos dice de su tiempo, sino que también nos dice aquí que son diversas. Nos habla de su presentación. Cuando dice en el versículo 6, al final dice: por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y no hay que abundar mucho sobre esto. Sabemos que las pruebas vienen en todas las formas y en todos los colores. Podemos encontrar pruebas económicas, podemos encontrar problemas de salud, podemos tener conflictos familiares, incluso persecución por nuestra fe. Y eso es precisamente lo que el apóstol Pedro está diciendo. La palabra diversas que vemos aquí, en el griego lo que significa es multicolor, o sea, las multicolores pruebas que pueden venir en la vida de un cristiano. Y hay una cosa que tenemos que estar seguros, y es lo siguiente: aunque las pruebas sean diferentes y aunque estemos enfrentando situaciones en las cuales nosotros nunca antes habíamos experimentado o nunca habíamos contemplado que podía pasarnos,
podemos descansar en el hecho de que todas las pruebas tienen el mismo propósito y la misma finalidad. Y más aún también podemos descansar en el hecho de que todas y cada una de ellas Dios nos sustenta por medio de su gracia. O sea que no es necesario preocuparnos por las multiformes pruebas que puedan venir a nuestra vida, siempre y cuando estemos esperanzados en Dios, el cual nos va a librar de cada una de ellas. El salmista dice en Salmo 34, 19, dice lo siguiente: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y eso es cierto, hermanos, y eso es precisamente lo que Pedro nos enseña aquí. Pero la tercera cosa que Pedro nos enseña con relación a estas pruebas no es solamente su tiempo o su presentación, también nos enseña su finalidad, su propósito. ¿Y cuál es? Que seamos hallados nosotros como alabanza y gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente las pruebas son difíciles, hermanos. Las pruebas causan dolor y tristeza y en ocasiones van a cobrar nuestra propia vida. Pero tenemos que descansar en el hecho de que su fin es un fin glorioso. Y su beneficio es un beneficio que dura y perdura para toda la eternidad. Yo no sé si alguna vez, hermano, le ha pasado que se ha detenido a pensar en las pruebas y cómo Dios puede estar usando la prueba para exaltar su nombre por medio de ellas. El hecho de que alguna vez nos hemos sentado y hemos pensado que es posible que nuestro sufrimiento sea el cincel y el martillo que Dios está utilizando para convertirnos en ese monumento que exalta el testimonio de Cristo ante todas las naciones. O nos hemos detenido a pensar que posiblemente nuestras lágrimas puedan convertirse en una ofrenda a nuestro Dios cuando nosotros permanecemos fiel hasta el final. O que Dios pueda utilizar nuestra desgracia, por así decirlo, para que otras personas vengan a los pies de Cristo, o para que otras personas alaben el nombre del Señor. Ciertamente el propósito de la prueba solamente lo conoce Dios, pero podemos estar seguros de que siempre será para exaltar su nombre y perfeccionarnos de manera que seamos a la altura de lo que Dios espera de nosotros. Alguien dijo en una ocasión lo siguiente, y es muy cierto: Dios nunca desperdicia el sufrimiento de sus santos. Dios nunca desperdicia el sufrimiento de sus santos. Y Pedro nos enseña mediante estos versículos que la prueba en la vida de un creyente nos prepara para la manifestación de Cristo, para que seamos hallados en alabanza y en gloria y en honra en Cristo Jesús y para Cristo Jesús. Hermanos, no quisiera finalizar este punto sin antes exhortarles a que reflexionemos en este pensamiento, el cual comparte un comentarista, y dice lo siguiente: aunque las pruebas puedan causar un dolor temporal, no pueden menguar ese profundo y permanente gozo que está arraigado en nosotros. Ese gozo que está arraigado en nuestra esperanza viva, que es Cristo Jesús. Y si pudiéramos resumir eso más fácil, pudiéramos decir lo siguiente: el dolor temporal no puede sustituir el gozo eterno que es en Cristo Jesús y en nuestra esperanza viva. Nuestra esperanza procede del sacrificio de Cristo en la cruz y de su resurrección de los muertos, la cual está guardada por el poder de Dios, pero es necesario que nuestra fe sea probada por el fuego de las pruebas para que entonces estemos preparados para la manifestación de Cristo, el cual es la consumación de nuestra esperanza. Y esta es la cuarta y última verdad que vamos a ver esta noche. ¿Cuál es el propósito de esa esperanza viva? ¿Cuál es la finalidad? Como dice los versículos 8 y 9, la consumación de nuestra salvación. Hermanos, a mí me encanta el versículo 8.
Fíjense cómo dice aquí el versículo 8. Y Pedro con pocas palabras expone la relación en la cual todos nosotros como creyentes vivimos. Dice el versículo 8, hablando de Jesucristo: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Amén. Hermanos, nuestra relación con Cristo está basada enteramente en fe. En una fe que creemos sin haber visto, lo cual la palabra de Dios nos ha enseñado y nos describe aquel que no hemos visto, pero no quita el hecho de que todavía no hemos visto a nuestro Señor, pero aún así le amamos. Y como dice Pedro, le amamos aún sin haberlo visto, porque no es necesario verlo para sentir su presencia. No es necesario que nosotros podamos verlo físicamente para poder experimentar su amor, o poder sentir su gracia que nos sustenta, o su espíritu que nos guía, o su palabra que nos enseña cada vez acerca de ese Salvador que tenemos, cada vez más acerca de esa esperanza que tenemos nosotros guardados en la gloria. Amén. Ciertamente le amamos y nos alegramos en la promesa de que algún día le veremos también. Nos alegramos en la promesa de saber que vamos a venir cara a cara con nuestro Salvador, que vamos a poder verle y si vamos a estar en su presencia. Hermano, yo no sé si a usted le ha pasado que se ha puesto a pensar en aquel día glorioso, cuando estemos delante de la presencia de nuestro Señor y podamos sentir su calor, que podamos mirarle ojo a ojo y que yo vea su mirada y que Él vea la mía, que yo pueda ver con mis propios ojos aquellas heridas las cuales fueron usadas para comprar mi salvación, y poder alabarlo y glorificarlo en persona, aquel que me ha dado todo y me ha bendecido tanto en esta vida sin yo merecer absolutamente nada. Sí, amén, le amamos, aunque no la hayamos visto. Siempre recuerdo, y yo creo que el pastor ha mencionado esto, aquella famosa canción de Marcos Vidal, Cara a Cara, el cual nuestro hermano José Ramón siempre interpretaba en varias ocasiones aquí. Y yo pienso que el Señor tuvo que dar de su espíritu para inspirar a este autor a escribir tales palabras. Dice una frase o una porción de esta canción, dice: solamente una palabra, solamente una oración, cuando llegue a tu presencia, oh Señor. No me importa en qué lugar de la mesa me haga sentar, o el color de mi corona si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz y si logro articularla. No te quiero hacer preguntas, solo una petición, y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al Maestro cara a cara. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabra, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Solo déjame mirarte cara a cara. Amén, hermanos. Que así sea. Pero número 2, no solamente le veremos, pero también, como dice el versículo 9, vamos a ser salvos y vamos a ser redimidos de esta vida llena y contaminada con el pecado. Dice el versículo 9: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Pedro aquí describe lo que es el fin de nuestra salvación, el pináculo de nuestra fe, la completa y perfecta consumación de nuestra salvación, el cual es la salvación de nuestras almas. Y yo quisiera hacer un paréntesis para explicar lo que Pedro está diciendo aquí. Pedro no nos está diciendo a nosotros que no somos salvos hasta este momento, o que va a ser en el momento que muramos, en el cual vamos a recibir en nuestra salvación, porque esto contradice lo que los apóstoles y el mismo Pedro también ha predicado en el pasado. Romanos 8:1 nos enseña que ya hemos sido salvos de la condenación del pecado, y Juan 3:33 nos dice y nos enseña que si creemos en Él ya tenemos vida eterna y hemos pasado de condenación a vida eterna.
Pero más bien lo que Pedro está diciendo es que este va a ser el clímax o el apogeo o la consumación de nuestra salvación. Pudiéramos decir que nuestra salvación en Cristo tiene una múltiple aplicación. Y les voy a explicar lo que significa. Número 1, es la liberación de la esclavitud del pecado y el perdón de nuestro pecado. Y esto sucede en el momento que nosotros entendemos que somos pecadores, en el momento que nosotros entendemos el sacrificio que Cristo hizo por nosotros y nosotros rendimos nuestras vidas humillados, suplicando al Señor que nos perdone, arrepintiéndonos y produciendo en nosotros el perdón de pecado y la salvación. Esa es la salvación que nosotros experimentamos cuando nos convertimos. Pero nuestra salvación no termina ahí, sino que hay una salvación futura, la cual es la redención de nuestro cuerpo, la cual es que nosotros podamos salir y dejar este cuerpo y dejar esta vida y dejar este mundo que está plagiado y contaminado con el pecado. Es aquella salvación de la cual el apóstol Pablo clamaba en Romanos 7:24 cuando él decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aún habiendo sido redimido por Cristo y aún habiendo sido liberado del pecado, el mismo apóstol Pablo seguía luchando con el pecado, seguía luchando con su deseo pecaminoso, seguía luchando con los placeres de su carne. El apóstol Juan también describe esta etapa en la cual nosotros no solamente vamos a ser redimidos de este cuerpo pecaminoso, sino que también vamos a ser redimidos de este mundo pecaminoso. Pablo dice en Apocalipsis 21, versículos 3 y 4, dice, hablando de la revelación que él vio, dice: y oí una voz, una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y esa primera cosa es precisamente a lo que Pedro nos está refiriendo aquí, cuando podamos recibir la salvación de nuestras almas, cuando podamos ver, como dice también en el versículo 4, dice, aquella salvación reservada para nosotros, en el versículo 5 cuando dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esa salvación por la cual todos nosotros anhelamos. Este es, hermanos, el momento que hemos estado esperando. Este es el momento para el cual fuimos salvados. La esperanza viva que nos espera en la gloria, guardada por el poder de Dios. La razón por la cual nosotros soportamos el dolor y el sufrimiento en esta vida. La razón por la cual nosotros nos esforzamos para caminar en santidad y en obediencia. Donde no tendremos que celebrar la cena del Señor que vamos a hacer esta noche. No tendremos que celebrar con elementos que representen a Cristo, sino que vamos a poder celebrarla en presencia de Cristo, como una iglesia universal, como un cuerpo de Cristo único, en presencia de nuestro Señor y nuestro Salvador. Esa es la razón, hermano, por la cual nosotros oramos y cantamos Maranata. Que venga el Señor. Ven pronto, Señor. Oremos, hermano. Padre, ciertamente anhelamos tu venida, Señor. Anhelamos aquel momento, Señor, en el cual podamos disfrutar de esa esperanza, Señor, que tú tienes preparado para nosotros. Que podamos, Señor, experimentar de una vez y por todas la salvación completa, la redención, estar separados, Señor, de todo lo que esté contaminado con el pecado. De poder ser como tú, Señor, y poder disfrutar de una íntima relación, Señor, sin ningún obstáculo, sin ningún pecado que se interponga, Señor, entre tú y nosotros. Padre, anhelamos el día en que tú redimas a esta creación,
Que tú salves, Señor, tu creación y que podamos ver cielo nuevo y tierra nueva donde tú eres el Señor y tú eres alabado y glorificado en toda esquina y en todo lugar y en todo momento. Señor, deseamos poder estar en aquella ciudad donde tú eres el Rey soberano. Padre, ayúdanos a poder aferrarnos a esa esperanza. Ayúdanos, Señor, a vivir nuestra vida en obediencia, a vivir nuestra vida en santidad, puestos los ojos, Señor, en esa esperanza que tú tienes reservada para nosotros. Ayúdanos como iglesia, Señor, a proclamar tu nombre, a predicar tu palabra y tu evangelio, Señor, para que llegue pronto aquel día, el cual tú vengas por nosotros, Señor, y nos lleves en gloria. Padre, oramos y clamamos, te pedimos, Señor, ven pronto. Rescata tu iglesia, Señor, y líbranos de este cuerpo del pecado. Gracias, Señor, te damos infinitamente en el nombre de Jesús. Amén.